Sebastián, por la exposición y las aclaraciones. Antes de revisar las preguntas, yo tengo una pregunta. ¿Pasa siempre que tienes que explicar que el Banco Central hace una cosa porque afuera se entiende que el Banco Central hace otra? Respecto a las expectativas que genera la información del... Muy bien. Hasta entrar a esta sala todo el mundo tenía la impresión de que había una súper buena noticia y tú como que bajaste la pelota contra el piso y dijiste, esto es lo que ya habíamos anunciado, digamos. ¿Te pasa siempre eso? Que tienes que explicar con mucho detalle y que el Banco Central no estaba en los grandes titulares. No sé si que el Banco Central esté para grandes o pequeños titulares. Lo que sí es que es importante tener en cuenta de que los datos, esto no es una particularidad de Chile, los datos son muy volátiles. Y por lo tanto, para efectos de hacer política monetaria, el principal ejercicio dice relación con distinguir qué parte de las cifras que uno va leyendo y los de miles de indicadores que se van recibiendo día tras día, semana tras semana, qué parte de eso es una señal fundamental y qué parte de eso es ruido. En toda comunicación, parte es ruido y parte es fundamento. Y distinguir lo que es ruido de fundamento es un ejercicio difícil. Una política monetaria que es excesivamente sensible al último ruido es una mala política monetaria. Y por lo tanto, todo el ejercicio está en tratar de distinguir eso y tratar de mirar, con las dificultades que eso tiene, a horizontes de mediano plazo y anclar ahí las decisiones de política monetaria. Y por lo tanto, es natural que ante una cifra muy mala se genere un alboroto en la prensa y políticamente se use, etcétera, y para el otro lado lo mismo, etcétera, y no es el juego del Banco Central ese. El rol del Banco Central es tratar de distinguir en ese sentido todo ese ruido y tratar de dar proyecciones de mediano plazo. Por supuesto que después de varios años de bajo crecimiento hay mucho interés en, y de parte del banco también, hay mucho interés en poder distinguir qué parte de este crecimiento tiene un componente cíclico, si hay elementos estructurales en este bajo crecimiento, cuándo la economía va a poder tomar tasa de crecimiento un poco más alta. Es una pregunta muy legítima y todos nos la estamos haciendo de alguna manera. El Banco Central sí se la hace, pero creo que es importante distinguir y poder diferenciar o limpiar lo que de repente son datos muy puntuales de lo que son tendencias de mediano plazo. Es posible, por ejemplo, por muchas cosas estacionales, que el próximo IMASEC no sea tan alto como el que recibimos. Y por lo tanto, no vaya a ser que vuelva la discusión sobre que se marchitaron ciertos brotes, etcétera. Claro. Lo que nosotros queremos hacer exactamente es tratar de salir de esa cancha e irnos a una cancha de mediano plazo, que es, creemos que el principal aporte que hacemos y es lo que verdaderamente fundamenta política monetaria consistente en el tiempo. Ahora, hay volatilidades que, y voy a empezar a tomar temas que salen en las preguntas, que son sorprendentes, digamos. O sea, aquí hay en algunas preguntas hay preocupación, por ejemplo, cómo afectan los huracanes, cómo afecta la crisis de Corea del Norte. Esas cosas, ¿el Banco Central alcanza a dimensionarlas, las descarta, las toma? ¿Qué efecto tienen en el escenario internacional que ustedes están analizando? ¿O se descarta? No, a ver, nada es descartable. Pero por eso la política monetaria, yo creo que este es un tema bien de énfasis que hay que hacer. No está preocupada de la inflación del próximo mes ni la inflación del próximo trimestre. Porque la inflación del próximo mes y del próximo trimestre depende demasiado del huracán, por llamarlo de alguna manera en tu jerga. Si el precio del petróleo sube porque hubo un huracán en Texas y las refinerías pararon, entonces la inflación sube y la política monetaria es completamente incapaz de afectar eso, y si quisiera hacerlo sería totalmente ineficiente y muy costoso. Por lo tanto, la perspectiva de mediano plazo es la que a uno le hace pensar que no van a haber huracanes por los próximos 24 meses y por lo tanto puede abstraerse de eso. Ahora, en otros temas, el tema que tú mencionas, Corea del Norte, bueno, las implicancias de una guerra nuclear atómica en el mundo van bastante más allá de lo que uno puede visualizar. Sus efectos son de una magnitud y de una dimensión que es muy difícil de establecer y por lo tanto, claro, hay que hacer un seguimiento, hay que estar muy atentos, pero no podemos hacer política monetaria con un escenario como si hubiera una guerra nuclear en Corea del Norte porque no desconocemos los alcances. En ese sentido,
para ese tipo de riesgos, para ese tipo de shocks, es mejor estar muy atento y saber reaccionar a tiempo, saber reaccionar de manera consistente en temas que son de una amplitud demasiado grande. Hay una pregunta respecto a si se está comenzando a sentir algún síntoma de la reciente reforma tributaria en las cifras que ustedes están manejando. Es difícil hacer un análisis muy detallado de cómo distintas políticas afectan la trayectoria de la inversión a nivel agregado o la trayectoria de las cifras de confianza, por ejemplo, tema sobre el cual también se ha discutido en otras oportunidades. Ahora, sí es importante tener en cuenta que hay dos temas probablemente de la reforma tributaria que sí son relevantes para efecto de la discusión de inversión. Uno es que mayores tasas de impuestos sí generan en algún grado un nivel de capital óptimo menor, todo lo demás constante y por lo tanto algún efecto sobre las tasas de inversión. El otro tema es que también es importante hacer seguimiento, es respecto del financiamiento de las empresas, del financiamiento con utilidades retenidas versus financiamiento con endeudamiento, cuál ha sido la trayectoria del ahorro de las empresas versus la repartición de utilidades, porque los cambios tributarios también han afectado de alguna manera los incentivos a retener utilidades versus repartir utilidades. Y ese es un tema que es más difícil hacerle el seguimiento coyuntural, pero sí es importante porque el financiamiento de la inversión con utilidades retenidas o con endeudamiento, ya sea bonos, bancarios, etcétera, tiene impactos distintos porque tiene costos distintos. Normalmente el financiamiento con utilidad retenida es más barato que el financiamiento con recursos externos a la empresa. Por lo tanto, hacer el seguimiento respecto de si eso efectivamente materialmente es relevante y cuál es su impacto sobre el dinamismo es un tema importante. Ahora, distinguir esos elementos de otros fenómenos también muy globales y muy fundamentales en la trayectoria de la inversión es algo muy difícil de hacer en el trimestre a trimestre. Okay. Pero no es descartable que parte del dinamismo obedezca a un ajuste en las tasas y en la estructura tributaria. Hay una pregunta más específica sobre el crecimiento de la masa salarial. ¿Por qué se da ese crecimiento mayor respecto a la economía? Y la pregunta es si esto es dañino a la larga para el crecimiento económico del país. No veo cómo podría ser dañino para la economía el crecimiento de la masa salarial. ¿Es que crezca por sobre la economía? No necesariamente. O sea, la masa salarial al final es una combinación de cuánto crece el empleo y cuánto crecen los salarios. Lo que es muy complicado es si por razones exógenas los salarios crecieran consistentemente por sobre la productividad. Pues si los salarios crecen consistentemente por sobre la productividad, inevitablemente va a terminar traduciéndose en el crecimiento del empleo. O sea, hay un espacio de corrección. Ahora, si la productividad y el empleo crecen porque la demanda, perdón, si los salarios y el empleo crecen porque la demanda crece y porque la productividad crece, entonces esa es una combinación virtuosa. Lo que da cuenta el gráfico que presenté y la discusión es que desde niveles de crecimiento en empleo y en salario y de masa salarial real que hubo en el periodo de crecimiento más alto, en torno al 5,5-6%, y soportaron crecimiento de consumo en torno al 5,5-6%, hoy esos números se han estabilizado en torno al 2,5%. Es menor, por supuesto que es menor, pero el punto que quise hacer ver también es que el 2,5% es un número que ha sostenido un consumo creciendo en torno al 2,5%. Y si uno empieza a despejar entonces y hace una reingeniería de esos números, dado que el consumo representa un 70% aproximadamente del gasto y de la demanda agregada, entonces empieza a explicarse por qué la economía más subyacente, más allá del dato mes a mes o trimestre a trimestre, ha estado creciendo en torno al 1,5-2%. En parte soportado por un crecimiento en el consumo en torno al 2,5%. Hay una pregunta específica también sobre la migración y qué impacto puede tener en el futuro el crecimiento del país. ¿Ustedes están viendo datos o están viendo el fenómeno de la migración cómo aporta a la economía local? La migración es un tema multidimensional, por cierto. ¿Ya? Ha estado en el debate y es evidente que Chile se ha vuelto en los últimos muchos años, pero en el último tiempo
un receptor de migrantes en una magnitud importante. Nosotros, en paralelo al informe de política monetaria, presentamos un informe de crecimiento tendencial de la economía chilena. Todos los septiembre nosotros hacemos un esfuerzo por tratar de hacer un zoom, si ustedes quieren, al análisis de la capacidad de crecimiento de la economía chilena, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y eso por una razón muy particular, porque como ancla de la política monetaria está la tasa de crecimiento del PIB de mediano plazo y por lo tanto lo hacemos porque es necesario para efectos de la calibración y la evaluación de la política monetaria. Este año, hace varios trimestres, pero se acaba de publicar, decidimos hacer un zoom mayor, si ustedes quieren, y por lo tanto se presenta junto con el IPOM un informe bastante contundente en términos de la tasa de crecimiento tendencial de la economía chilena. O sea, ¿cuál es hoy nuestra mejor estimación de la tasa de crecimiento de la economía chilena por los próximos 20 o 30 años? Probablemente con un zoom dentro de los próximos 10 años. Ese es el foco central, porque en la medida de 20 o 30 o 50 años, obviamente que los supuestos empiezan a ser más relevantes y sabemos menos de cómo va a ser la economía del 2040. Pero para los próximos 10 años hacemos un zoom respecto a la capacidad de crecimiento. En parte, insisto, por este interés propio del quehacer del banco, pero también porque después de años de bajo crecimiento es muy importante tratar de distinguir, bueno, qué parte de esto es un componente cíclico y qué parte a lo mejor puede estar reflejando algunos temas estructurales de mediano plazo. En el contexto de ese estudio es donde, si uno hace el análisis en los últimos 10 años versus los próximos 10 años, aparece en nuestras estimaciones por primera vez un rol relevante de la migración. Porque cuantitativamente la migración está siendo un fenómeno importante que empieza a aportar ya significativamente, si ustedes quieren, al crecimiento en la fuerza laboral, al crecimiento de la fuerza de trabajo, al empleo y al crecimiento. Son números pequeños, pero por primera vez ya los números empiezan a mostrarse en las estadísticas y pasan de ser del segundo decimal. ¿Ya? ¿Qué muestran esos números? En lo grueso, esos números muestran que la contribución del empleo, medido en términos muy generales, o sea, número de trabajadores, calidad del capital humano y horas trabajadas, va a representar para los próximos 10 años un crecimiento menos de lo que representó en los últimos 10 años. ¿Es un problema? Bueno, es un reflejo principalmente de dos fenómenos. Uno, de que la tasa de crecimiento de la población en Chile ha caído de manera muy significativa. ¿Somos menos? No somos menos, pero estamos creciendo menos, nos estamos reproduciendo menos. Segundo, que en los últimos 10 años entró a la fuerza laboral de manera muy relevante un grupo de jóvenes que, con una proporción importante de educación terciaria, universitaria, técnica. Ese nivel de educación, y eso no era así hace 2 generaciones, y eso no era así hace 30 años, pero en los últimos 10 años los jóvenes que entran a la masa, a la fuerza laboral, son jóvenes más educados, con educación terciaria en porcentaje relevante. Eso debiera continuar, pero por supuesto que el aporte en el margen que se va haciendo a la tasa de crecimiento del capital humano, de alguna manera cuando uno llega a que mayoritariamente la juventud pasa por una educación terciaria, entonces la tasa de crecimiento o el aporte marginal que se hace es menor. Ahora, en contra de estos dos efectos, hay otros que son positivos. Y uno que es positivo es el de la migración, porque en la medida que el número de migrantes empieza a ser más relevante, entonces empieza a suplir o a compensar de alguna manera esta menor tasa de crecimiento de la población o de la fuerza de trabajo doméstica. Y un segundo elemento que también se relaciona con un supuesto, pero un supuesto que en comparación internacional a lo mejor no es demasiado dramático, es el aporte que puede hacer un aumento en la participación laboral femenina, que todavía en Chile es relativamente baja respecto a estándares internacionales y por lo tanto ahí también hay un espacio de crecimiento en la medida que se potencie la participación laboral femenina. Entonces, pero sumando y restando los números, y está detallado en el informe, yo los invito a leerlo, está en la página web del Banco Central. Es un análisis que hay que leerlo no desde la perspectiva coyuntural desde este año, del próximo año, de este trimestre, sino que cuáles son un poquito las grandes tendencias en los próximos años, en términos de acumulación de capital, productividad, crecimiento en el trabajo. Tendencias que por de pronto no están escritas en piedra, son tendencias que también se pueden cambiar.
pero creo que es importante dar cuenta de que, y por lo tanto, decir que el crecimiento tendencial de la economía chilena está entre 3 y 3,5 no significa que esté escrito en piedra y que no pueda moverse. Sí puede moverse y puede ser mayor, pero para ser mayor tendría entonces que hincarse el diente con políticas, con esfuerzos que apunten a estos grandes determinantes que de alguna manera se discuten con más detalle. En estos temas estructurales, ¿aparecen los temas de descentralización, por ejemplo, como un tema? Sí, no. No directamente en el sentido de que la manera en la cual uno descompone el crecimiento de productividad o de la economía hacia mediano plazo no tiene como variable la descentralización, ¿ya? Sino que más bien apunta a tratar de evaluar cuál es la posible evaluación de la tasa de inversión y del crecimiento en de capital, etcétera. Ahora, y de la productividad. Sí subyace en muchas de estas discusiones los desarrollos institucionales. Hay desarrollos institucionales que favorecen el crecimiento de la productividad y la acumulación de capital, y hay desarrollos institucionales que tienden a hacer más lento el crecimiento de la productividad. Nosotros no entramos en cuáles de manera específica fomentan o no el desarrollo de la inversión y el aumento en productividad. Pero los temas como lo que tú mencionas de descentralización sí podrían ser un elemento en términos de perfeccionar la institucionalidad, favoreciendo la toma de decisiones de inversión, por ejemplo. En esa misma bolsa de lo estructural aparecen temas nuevos como el cambio climático como un factor de análisis también. Te insisto, a lo mejor cuando uno abre estas puertas y trata de responder unas pocas preguntas, lo que termina pasando es que aparecen muchas más preguntas. Uno se queda corto necesariamente con las respuestas que da. Lo que estos ejercicios hacen es tratar de mirar los componentes más gruesos del crecimiento de la economía en los próximos 10 o 15 años. Detrás de eso, por supuesto, que hay un montón de elementos como los que tú vas mencionando, pero los cuales el Banco Central en su estudio no se hace directamente cargo. Con eso no quiero decir que no sean relevantes, no, claro. Simplemente que hacer el link respecto de cómo el cambio climático va a afectar el crecimiento de la inversión en los próximos 15 años es algo que va más allá de nuestra capacidad de análisis. Hay una pregunta bien concreta que es sobre la baja calificación de riesgo de Chile y las perspectivas, y si las perspectivas parecen haber mejorado. A ver, este es un tema importante, y yo creo que hay que distinguir dos orientaciones en esta discusión. Uno son las causas y otro son las consecuencias. Muchas veces la discusión es respecto de cuál es la consecuencia de una rebaja del credit rating. Para que estemos hablando un poquito de lo mismo, como la calidad como deudor de los distintos agentes es algo difícil de observar. Cuando yo voy a pedir un crédito, el banco trata de obtener información respecto de cuál es mi calidad crediticia. Bueno, esa pregunta se hace respecto de todos los potenciales deudores. Entonces, las agencias de calificación de crédito venden un servicio, porque eso es lo que hacen, de evaluar de alguna manera esta calificación de crédito, con sus imperfecciones, con sus limitaciones, etcétera, pero que es usado en el mercado a la hora de evaluar la calidad del crédito. Cuando se produce esta baja en la clasificación de riesgo, obviamente que es una mala noticia y normalmente está asociada a un mayor costo de financiamiento. ¿Ya? Ahora, no necesariamente eso significa que el día que una clasificadora de riesgo baja su clasificación, el costo del crédito sube, porque muchas veces esa información ya estaba incorporada en el mercado y por lo tanto es muy difícil de identificar o de distinguir esta relación. Pero yo creo que el tema más que la consecuencia es la causa, y yo creo que sí es un tema que es importante tener en cuenta de que lo que de alguna manera ha ido pasando es que el bajo crecimiento de la economía y el alto crecimiento de la deuda pública es una combinación que empieza a estresar o puede generar mayor estrés en las perspectivas macroeconómicas de mediano plazo. De alguna manera, el gasto público tiene que ajustarse a una realidad de crecimiento más bajo, porque si no, el crecimiento de la deuda con un menor crecimiento lleva a niveles de deuda que en Chile todavía son bajos,
pero dada la tasa a la cual se está acumulando la deuda por los déficits fiscales, entonces es un tema de preocupación hacia adelante. El credit rating y la capacidad de pago de la economía chilena sigue siendo muy alta en comparación internacional y en comparación histórica, pero eso no quita que uno manifieste cierta preocupación porque una combinación de déficit que se acumulan y de crecimiento en la deuda que se acumula año tras año con un crecimiento relativamente bajo, eventualmente a mediano plazo puede generar un estrés en las cuentas fiscales a las cuales no hemos estado acostumbrados hace muchas décadas. Y por lo tanto creo que es importante que esta discusión se dé, porque hay que hacerse un poco cargo de esa dificultad. Hay una pregunta acá sobre el tipo de cambio que se espera para inicios del 2018. ¿Hay una certeza de que parece que están esperando como cuál va a ser el tipo de cambio? Desafortunadamente no hay ninguna certeza. Obviamente que es un tema de mucha relevancia en distintos sectores, importadores, exportadores, como señal de condiciones macroeconómicas. Nosotros no tenemos ninguna proyección cambiaria, no hacemos proyecciones cambiarias, pero creo que es importante 2 o 3 consideraciones para efectos de este tema. Uno, la política de flexibilidad cambiaria es una política que ha traído muchos beneficios a la economía chilena. Por décadas la política monetaria estuvo buscando o tenía como objetivo un tipo de cambio, y eso generó políticas monetarias que muchas veces fue muy procíclicas. Esto es, en los tiempos buenos, la política monetaria era muy expansiva, cuando exactamente lo que había que hacer era lo opuesto. Y en los tiempos malos, donde la política monetaria debía relajarse, la política monetaria era incapaz de relajarse porque tenía que salir a defender un tipo de cambio que se depreciaba mucho. Es importante anclar la discusión en esta lógica, porque en el corto plazo muchas veces la discusión se ensucia respecto de la volatilidad cambiaria, de la preocupación por un tipo de cambio que se deprecia mucho, por un tipo de cambio que se aprecia mucho, pero hay que ser bastante consistente respecto a las bondades que ha tenido una política de libre flotación del tipo de cambio. Y por lo tanto, respecto a la política monetaria, aceptar muchas veces volatilidad cambiaria, tanto en una dirección como en otra, es algo a lo cual tenemos que acostumbrarnos y a lo cual el Banco Central hace mucho hincapié en la lógica de su actuar. Segundo punto, los tipos de cambio más depreciados, más allá del impacto sectorial en el negocio de cada uno, los tipos de cambio más depreciados normalmente vienen asociados con periodos de mayor desaceleración o debilitamiento de la economía. Los tipos de cambio más apreciados o la fortaleza de la moneda normalmente vienen asociados con periodos de mayor fortaleza y mayor crecimiento, y por lo tanto, más allá del negocio puntual en el cual uno trabaje, sea socio o tenga sus mayores esfuerzos, sí es importante tener que hay un comportamiento cíclico del tipo de cambio donde normalmente el peso tiende a estar más debilitado en periodos de mala performance económica, y es natural pensar que si la economía va a tender a fortalecerse, entonces los tipos de cambio muy depreciados no van a ser parte un poquito del paisaje. ¿Quedó claro? No. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todas sus preguntas.